¿Qué tal? Bienvenidos a College 360, bienvenidos como siempre, ya sabéis, la casa de la NCAA. Y hoy toca College Devotion, ya sabéis, los domingos de la devoción por el college, en la cual hablamos de esos jugadores que pasaron por la NCAA, que actualmente están jugando en competiciones europeas o ligas europeas en este caso. Ya sabéis, como venimos haciendo las últimas semanas, toca hablar de jugadores NCAA que están en la Liga Española, que están jugando los playoffs de la Liga Endesa. Entonces hoy pues hay dos equipos en la final ya, se está jugando el segundo partido mientras se publica este vídeo. Y nada, tengo que hablar pues hoy de uno del Madrid y del Barcelona creo que hay más, entonces hoy tengo que hablar de uno del Madrid y como ya habéis visto en el título del vídeo, hoy toca hablar de Nigel Williams-Goss, jugador de Gonzaga que pasó previamente por Washington Huskies de Lorenzo Romer y que es un jugador que me apetece muchísimo hablar porque me lleva a una época de mi vida muy interesante también, como la que fue la época en la cual estuvimos en Pasión Deportiva Radio, todo el equipo liderado por Gerard Sule, haciendo mucho contenido en el CA también. Y tengo que reconoceros que estos Devotion me hacen recordar aquella época y desde luego desde aquí mandarles un saludo a todo el equipo, que todos pues, me conocen, sabes, o sea, los conozco. Fueron compañeros de los cuales aprendí muchísimo y desde luego que toda esta devoción por la NCAA, si se puede decir así, también es parte de ellos y desde luego que desde aquí se lo agradezco. Pero bueno, volviendo a Nigel Williams-Goss, que ya sabéis que a mí como siempre me gusta irme por, por las ramas, ya la edad no perdona. Williams-Goss, ¿vale? Jugador en Europa que como bien sabéis lleva ya varios años, jugador irregular. Al final sí, tuvo un partidos buenos en Euroliga, no vamos a negarlo, pero su temporada en Real Madrid ha sido irregular. Su paso por la NCAA, pues bueno, más o menos puede hacerse así, salvo que una pequeña, una pequeña cosa que cambia todo esto es que en el March Madness en el que jugó con Gonzaga, ahí la rompió. O sea, literalmente la rompió. ¿Por qué? Porque fue el mejor de una Gonzaga, que, bueno, ya entraremos en detalle de esa Gonzaga. Yo os iba a decir que solo perdió dos partidos esa temporada y uno fue la final de ese March Madness. Pero bueno, no nos vamos tan atrás, eso ya vendrá dentro de unos 10 minutitos cuando estemos acabando el vídeo. Empezamos por High School si queréis, ya sabéis, Philly Prep fue su High School, mitiquísimo High School de Henderson en el estado de Nevada, cuando había esa lucha feroz entre Philly Prep y Bishop Gorman en Nevada. Bueno, pues Williams-Goss fue a este Philly Prep, que ya sabéis, ha sacado muchísimos jugadores de renombre, tanto a nivel NBA como NCAA, como evidentemente luego han estado en Europa. Porque sí que es verdad que no os voy a mentir, viendo estos Devotion, viendo dónde están esos jugadores, buscando la pieza a todos estos, muchísimos jugadores están sin equipo ya. Es una cosa que dices, joder, yo no hace tanto tiempo que Williams-Goss se graduó y muchos compañeros de él o rivales ya están sin equipo. Es una cosa que siempre me sorprende cuando hago estos Devotion. Pero bueno, lo que era Williams-Goss en Philly Prep, una estrella. 4 añitos en Philly Prep, ganaron un par de Geico High School Invitational, International American, Jordan Brand Classic, jugando un gran nivel. Y una historia interesante, su reclutamiento. ¿Por qué? Porque él estaba reclutado por UNLV, la UNLV, el equipo de la Universidad de Nevada, Las Vegas, UNLV, que jugaba en la cual entrenaba Lon Kruger, el ex entrenador, perdón, de Oklahoma, la cual sucedió eso. Él estaba reclutado con UNLV, Oklahoma ficha a Lon Kruger y él reabre su reclutamiento. Él es nacido en Oregón, por cierto, que no lo he dicho. Y ahora reabre su reclutamiento y tiene dudas, porque además él era muy, muy estudioso y tenía ofertas de Harvard y de varias Ivy League. Entonces tenía esas ofertas, tenía Arizona, tenía Oregón, bueno, la Pac-12 entera, por supuesto, tenía Washington, Oregon State, toda la Pac-12 iba como loca por él. Y él decide, después de ver que Washington estaba a un muy buen nivel con un Lorenzo Romar que realmente justo los años antes de la llegada de Williams-Goss estaba a un nivel tremendo. O sea, Washington pisaba Madness casi todos los años y era un equipo muy conocido a nivel nacional, ¿no? E internacional, por supuesto.
Claro. Lo ves ahora Washington, ¿no? Y dices, madre mía, Washington algún día fue grande. Pues sí, chicos, Washington estuvo en el panorama nacional. Nada, que me voy. Él va a Washington. Entonces él va con Lorenzo Romar y llega a Washington y ya es titular desde el primer día. Es titular el primer año, lo que pasa que por lo que sea no ganan partidos, pero no les da para pisar manes. Segundo año, un desastre absoluto, pero desastre absoluto. Y él evidentemente pues decide pedir transfer, ¿vale? Y decide pedir transfer a Gonzaga, la Gonzaga de este señor Marciu. ¿Qué pasó? Pues muy sencillo, antiguamente, ya sabéis, estaba la regla del red shirt. Se tiró un año entero entrenando con Gonzaga, pero sin poder jugar. Claro, todo cambió, ¿no? Pero al final, pues esa 15-16 estuvo sin jugar, que eso no se aprendió todos los sistemas, se aprendió todo lo que quería hacer el Marfiu, y llega Gonzaga a la 16-17 y hace una de las mejores temporadas que se recuerdan de esta Gonzaga, a la cual siempre se le ha pedido ya ganar el título, y en esta temporada se quedaron muy, muy, muy cerca. Entonces, claro, sus entrenadores han sido Lorenzo Romar y Marfiu, ¿no? Con Lorenzo Romar sí que es verdad que no lleva a ganar en ningún año, perdón, 20 partidos, y los récords en la Pac-12 fueron muy malos, claro, con Marfiu y con todo el equipo que luego recitaré que había en esa Gonzaga de aquel año 16-17, fue increíble. El récord fue 37-2, 17-1 en la West Coast, solo perdieron un partido, tanto en la regular season como en el torneo, que fue el último partido de la regular season, jugando en casa ante BYU, por cierto. O sea, BYU sabéis que siempre le ha gustado tocar las narices, pues a Gonzaga se las tocó, pero eso no hizo que esta Gonzaga ganara luego el torneo de la West Coast, número 1 seed del Madness, y llegar hasta la final y perderla ante North Carolina. Vale, podemos hablar si queréis de compañeros, ¿no? Que bueno, pues os podéis imaginar, ¿no? En Washington sí que es verdad que no había, evidentemente, pues lo más reseñable son CJ Wilcox. ¿Os acordáis ese tirador de tres que estaba en Washington, que tuvo una carrera un poco rara en NBA, o ni eso? Estuvo entre NBA G League y a día de hoy está sin equipo. Y sobre todo el que más me llama a mí la atención, que me parece un base muy interesante a nivel Europa, por cierto, que podría salir también en el College de Bouchon, es Andrew Andrews, jugador de Bursaspor, que era su compañero en el backcourt, y que ya estábamos desvelando un poco cuál era el estilo de juego de Williams Goss, en college, ¿no? Luego hablaremos de él. Y bueno, Gonzaga, lo que hemos dicho, pues esa Gonzaga estaba repleta de jugadores que han tenido una carrera interesante, ¿no? Seme Karnowski, el polaco, que está en Barcelona ahora, pues era el pívot titular de aquel equipo. Jonathan Williams, que está en Japón, que venía a transfer de Missouri. Jordan Matthews, que os acordáis que anotaba bastante, que también está por Polonia. Y luego ya había jugadores jóvenes, pero que también eran muy interesantes, como Zach Collins, el pívot de San Antonio, Kylian Tilly, ¿se acordáis? El francés, que está sin equipo. Sobre todo Rui Hachimura, ese primer año de Rui Hachimura, jugador de los Lakers, el cual no tuvo tanto. No tuvo tanto, iba a decir renombre, pero sí que lo tuvo por ser el primer japonés de raza negra que estuvo jugando en NBA. Así que tuvo ahí, no, sí que estuvo ahí fama y sí que tuvo ahí gente que hablaba de él, pero claro, no tuvo mucha repercusión en el equipo a nivel estadístico. Pero luego ya en los siguientes años sí que es cuando la explosión de Hachimura, y ya Gonzaga va a más y Hachimura consigue plaza en la NBA. Y junto a ellos también estaban Silas Melson y Josh Perkins, actuales jugadores de Perkim Sport de Turquía. Es una cosa bastante rara, ¿no? Josh Perkins, ¿os acordáis? Este base 5 estrellas, no sé si decir top 10 del país, me parece, que le va a romper, que jugaba junto a Williams Goss también en el backcourt en muchos momentos del partido, ya sabéis. Por lo que habéis podido ver, o sea, estuvo con Andrew Andrews en Washington, estuvo con Josh Perkins en Gonzaga muchos minutos. Es verdad que Perkins iba y venía, ¿no?, un poco en el backcourt junto a Jordan Matthews. El rol principal, tanto en Washington como en Gonzaga, era de segundo generador. Lo que pasa es que en Gonzaga está ese salto en su juego tan espectacular
que aunque a veces sea el segundo manejador, a pie de pista, perdón, a mitad de pista cogía el balón y él era el que dirigía todo y de qué manera, por cierto. El último año fue tremendo, ¿vale? Y si queréis podemos hablar un poco de ese último año famoso, ¿no? Porque al final los de Washington es que tampoco tienen mucho que hablar. Ese último año fue una locura, porque 27 partidos seguidos, perdón, 29 partidos seguidos ganados. Pierden el último contra BYU, lo que hemos dicho en casa además, ganan el torneo de la West Coast ganando de paliza a St. Mary's, por cierto, en Las Vegas. Y llegan al Madness, como siempre, Seed 1, con un Jordan Matthews jugando bastante bien enchufándolas, Williams Goss a un nivel brutal, Karowski por dentro de la diferencia, Jonathan Williams hacía su papel, les de banquillo, Borja Collins, Kylian Tilly, Rui Hachimura hacían su papel también. Y claro, era un equipo que al final se notaba que es que era un equipazo, ¿no? Y evidentemente no ha habido esas estrellas, no habían esas estrellas que a día pues años atrás pues a lo mejor tuvieron en otros que sí que han sido NBA primera ronda altas, pero claro, era un equipo muy conjuntado y además eran veteranos y sabían a lo que jugaban, ¿no? Al final es que Karnowski a lo mejor no ha tenido la carrera que pensábamos en Europa, pero es que Karnowski en NCAA era una locura. Entonces, este equipo llegó al Madness y se cargó en primera ronda South Dakota State, bastante fácil. Luego en segunda sí que tuvo alguna duda, fue contra Northwestern, ganaron no cómodamente. Luego en el Sweet 16 ante la siempre correosa West Virginia, sufrieron muchísimo. West Virginia puso el partido en lo que quiso, en el barro, y al final se lo acabaron llevando 61-59. Luego en el Elite llegó Xavier, y ahora Xavier, una vez pasaron el partido de West Virginia, a Xavier le barrieron, le ganaron de más de 20 fácil. Y llega a la Final Four. Llega a la Final Four y juegan la semifinal de la Final Four ante South Carolina, aquella South Carolina milagrosa que llegó, se plantó en la Final Four en un trabajazo de Frank Martin, ¿os acordáis? Aquella mítica South Carolina. Y sufriendo muchísimo también, muchísimo, y con 23 puntos de Williams Goss, se llevan el partido. Y llega a la final y llega en North Carolina. Vamos a hablar, me voy a detener en North Carolina. En North Carolina tenía Justin Jackson, que va a tener una carrera tremenda, la finalista en la G-League, Theo Pinson, que sí que está en los Mavericks, Isaiah Hicks, el pívot, que está por por Japón, Kennedy Mix, Joel Berry, ¿os acordáis? Ese pívot, ese base que iba a ser la bomba y al final pues está sin equipo. Tony Bradley, Luke May, que está en Granada, Seventh Booth, Nate Britt, bueno, en equipazo está North Carolina. Esta North Carolina que venía de perder el año pasado, ¿os acordáis? La final de la Final Four ante Villanova en el tiro mágico de Chris Jenkins, aquel triple espectacular. ¿Os acordáis, verdad? Pues esta North Carolina el año siguiente volvía a jugar la final y pese a que Gonzaga jugó en grandísimo nivel con 15 puntos, 6 asistencias de Nigel Williams-Goss, consiguió llevarse ese partido gracias a una remontada interesante y un triple. O sea, había tenido un día horrendo en el tiro North Carolina. Tuvo un triple de Justin Jackson que se puso ahí por delante a falta de menos de 2 minutos, y North Carolina al final en los tiros libres se lo acabó llevando y dejando a Nigel Williams-Goss sin el ansiado trofeo que quería y que buscaba, llevando a Gonzaga. Y dejando a Gonzaga, por cierto, en una situación de la cual no han vuelto a llegar nunca, de estar tan cerca de cara al anillo. Y mira que han tenido equipazos, pero es que llegar tan lejos en el Madness nunca han llegado. Y este, para mí, era el equipo. O sea, es que tenían ahí 7-8 tíos que eran determinantes, que eran brutales. Y es una pena para una Gonzaga que habría sido mitiquísimo que se llevara la NCAA, el equipo de la West Coast. Pero claro, a partir de ahí, tuvieron luego en la 2021 la oportunidad otra vez, ¿os acordáis? Pero volvieron a perder en la final
dejando un mal sabor de boca hasta Gonzaga, perdiendo ante esta mitiquísima Baylor de Jared Butler. Ahora esta Gonzaga de Jalen Sachs de la 2021 pues también se quedó con la miel en los labios. Y una pena que Gonzaga no haya ganado el título, digamos así, porque la verdad que se lo han merecido durante bastantes años. Y este Williams Goss, pues ya sabéis, sus primeros años en Washington, sí que es verdad que al final en Washington él y Andrews eran todo el equipo, sí que es verdad que era más alocado, más irregular, buenos pases, te daba muchas, malos porcentajes sobre todo, y claro, llega Gonzaga y todo cambia, ¿no? Porque al final empieza a jugar muy bien, empieza a anotar, empieza a asistir, empieza sobre todo a dominar los partidos, porque la sensación que tenemos con él es que era el típico base NCA que dominaba los partidos, pese a que a lo mejor pues llegaba, tenía a Josh Perkins al lado, tenía otra gente, Jordan Matthews que también era un buen manejador, tenía gente al lado, pero él dominó la NCA desde el puesto de base. Y se demuestra con sus estadísticas, porque al final es un jugador que sus estadísticas han sido una locura. Una locura, sobre todo ese último año en Gonzaga. Promedió 17 puntos, 6 rebotes, 5 asistencias, 2 pérdidas, o sea, un ratio de asistencia-pérdida de 3, o sea que están muy bien. Y lanzando un 37% en triples y más del 52% de tiro de 2, con lo cual demuestra que era un jugador muy importante, ¿eh? También el tiro libre lo mejoró muchísimo, ¿eh? Porque lanzaba 76 como máximo en Washington, lanzó de media. En Gonzaga llegó a lanzar ese año famoso el 87% y lanzando tiros libres importantes y con presión, una presión alta en esos tiros. Y hasta aquí un poco la carrera de Nigel Williams-Goss, ¿no? Como siempre con manejadores al lado, pero al final cuando le llegaba el balón a él, era él el que decidía. Así que nada, hasta aquí el devotion de hoy. Ya sabéis, suscribiros al canal, darle me gusta, ponerme comentarios, rajar de mí, lo que queráis, lo que queráis. Ya sabéis que estamos abiertos a todo. Estoy muy contento con los comentarios de los últimos días y sobre todo con la repercusión que ha tenido la entrevista a Pablo Navarro. Ya sabéis que la tenemos disponible aún. Una locura poder hablar con él y desde luego un lujazo de un jugador con un futuro increíble en la NCAA y sobre todo ya en su carrera como profesional. Así que ya sabéis, el College 360 sigue, vuelve la NCAA, sigue la NCAA, no para. Os decimos el otro día que vamos a acabar el coaching carousel. Mañana traemos programa de Bobby Huggins, que parece que no va a seguir en West Virginia, con un lío increíble, o sea, locura. Y nada, esta semana seguimos con el contenido, porque llega el contrato vitalicio. Tenemos el ansiado programa de contrato vitalicio con Jacob y David rajando de Kentucky, los seguidores de Kentucky. Tenemos también con Jordi la previa del Mundial Sub-19 que se empieza a calentar con una USA y con un equipo brutal. España con un equipazo también y con muchísimas ganas de ver ese Mundial Sub-19. Y como siempre lo tendréis aquí, la mejor información, ¿dónde si no? La casa de la NCAA, el College 360. ¡Hasta luego!